¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Insight Colectivo. Espero que se encuentren bien todos. Feliz miércoles. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la cultura organizacional, un tema que es, a mi parecer, de gran urgencia tocar, debatir y conversar. Y bueno, hoy se encuentra conmigo Pablo Francis y vamos a hablar sobre eso el día de hoy. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Benja, ¿tú qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Oye, Bien. pues bienvenido. Y pues bueno, para las personas que no te conocen, ¿nos puedes platicar un poco de ti para conocerte un poco? Sí, claro, cómo no. Pues mira, voy a partir de la universidad, ¿no? Más atrás creo que sería hacer mal uso del tiempo. Yo estudié también en la Universidad del Valle de México, orgullosamente. Ok, igualmente. Yo siempre digo que soy psicólogo reprimido porque me hubiera encantado estudiar psicología, pero en esa época, estoy hablando de 1974, que Ok. fue cuando ingresé yo a la del Valle de México. Ser psicólogo era algo así como ciencia oculta, ¿no? Como un poco esotérico. Sí, Y entonces, pensando en que tenías que tener un modo de vida financieramente hablando adecuado, pues no era así como la mejor opción. Entonces decidí estudiar administración de empresas, la estudié, pero el psicólogo lo llevo adentro. Estuve los 4 años estudiando y trabajando. Ya posteriormente puse un negocio, bueno, varios negocios. Siempre he tenido un sentido emprendedor bastante agudo. Y después decidí meterme al mundo empresarial, ¿no? Viví en San Luis Potosí, estuve allá trabajando para IEM, una compañía de equipo eléctrico industrial. Estuve ahí en el área de recursos humanos, ahí fue donde realmente empecé a incursionar en la parte de RH. Estuve cerca de 7 años ahí. Posteriormente vino un proyecto muy grande de una fusión que hubo de una empresa mexicana con un monstruo americano que es General Electric. ah, claro. Entonces Mave se asocia con ellos y me contratan a mí para un proyecto de exportar estufas al mercado americano y crear una planta de primer mundo, ¿no? Y eso fue muy interesante en mi experiencia porque me permitió empezar desde cero a crear una cultura. Y ahí es donde empieza mi pasión por el tema de la cultura que ahorita platicaremos. Pero Ok. siguiendo con mi trayectoria, estuve ahí cerca de 7, 8 años más. Arrancamos la planta, fue un proyecto súper exitoso y de ahí se desprendieron muchos otros proyectos para otras líneas de producto para exportar al mercado americano, que es el mercado más exigente. De ahí tuve una propuesta para irme a Kellogg's en Querétaro. Estuve como director de recursos humanos en esa compañía en México durante 5 años. Después me vine a México y me independicé. Estuve 15 años independiente en lo que es búsqueda y selección de ejecutivos, de altos ejecutivos. Mejor conocido como Headhunter, ¿no? Así es como nos conocen realmente En México. en el mundo, ¿no? Ok, Pero bueno, yo siempre he pensado que esa actividad tiene más que ver con buscar el talento adecuado para las empresas, claro. de acuerdo a su realidad y su momento. Y estuve 15 años en ese negocio. También emprendí otras 2 empresas, una de outsourcing y una de outplacement. Y después de 15 años, uno de mis clientes era Mave. Ellos en su expansión en todo el mundo empezaron a requerir de talento en diferentes países como Brasil, Colombia, Canadá, y en algunos países de Europa. Ok. Y yo en el negocio que tenía, pues tenía una red de firmas de búsqueda de talento en todo el mundo. Entonces eso me permitió poderles ayudar a buscar talento en otros países. Y finalmente pues estaba yo buscando la posición de vicepresidente de recursos humanos global para ellos. Y ya tenía yo los candidatos y ya en el momento de entrevistas me ofrecieron a mí ocupar la posición. La verdad lo tomé porque fue un proyecto temporal de 7 años. Híjole. Eran 5, yo quería 5 y ellos querían 7, pero bueno, pues fueron 7 años maravillosos. Ok. Y entonces esa es la última posición que ocupé, de VP Global de Recursos Humanos, en una compañía
mexicana multinacional. Y ahora, bueno, pues estoy entre retirado, porque me jubilé realmente estando en MAVE, pero doy consultoría en temas de cultura a varias organizaciones. Ok. Y hago algunas búsquedas de ejecutivos de altos niveles, pero ya de una manera mucho más relajada, ¿no? Y ahorita estoy más en una etapa de mi vida de consultoría que de otra cosa, ¿no? Que ya con toda esta amplia experiencia que nos estás contando, ¿cuál es el punto de vista que tú tienes sobre la cultura organizacional en México? Porque desde mi punto de vista, ya tú me dirás si sí o si no, pero desde mi punto de vista creo que la cultura organizacional en México está muy desorganizada y también creo que es muy poco ética, especialmente para la calidad de vida psicológica para el trabajador y también para el mismo jefe. Creo que está algo desorganizado, no es algo muy conocido, creo, en México. O sea, me refiero a que no es tan conocido en el sentido de que las personas que trabajan para alguna empresa en realidad no tienen como estas herramientas para poder, pues, mejorar uno su calidad de vida y otro también, pues, mejorar el ambiente en el que trabajan, ¿sabes? Pero, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a la cultura organizacional en México? Pues mira, sí, efectivamente es un tema que no se conoce mucho. Digo, todas las empresas tienen una cultura, buena, mala o regular, todas lo tienen. No es algo que tú tengas que implementar, es simplemente cómo surge, cómo nace la empresa y cómo va creciendo y cómo se va desarrollando. Okay. Esa es parte importante de su cultura. El tema es que pocas organizaciones mexicanas y yo diría, desgraciadamente, muchas multinacionales extranjeras sí se han metido ya al tema, pero las pocas mexicanas que lo han hecho muy bien. Y hay muchos ejemplos de empresas mexicanas que han trabajado de manera consciente en el tema de cultura. Okay. Y digo de manera consciente porque precisamente de eso se trata. Cuando tú haces consciente el tipo de cultura, tus orígenes, de dónde vienes, cuáles son los hábitos y costumbres, valores, experiencia y todo de tu organización. Entonces, cuando lo haces consciente, es como la terapia, ¿no? Okay. Hasta que no eres consciente de algo, no eres capaz de poderlo mejorar. Claro, ¿no? Y no puedes avanzar, por supuesto. Exacto. Entonces, en la experiencia que yo he tenido en los temas de cultura es primero hacer esa conciencia y lo puedes decir de diferentes formas, ¿no? Una es mapear cómo es tu cultura. ¿A qué te refieres con mapear? Sí, ponerla en blanco y negro, o sea, definitivamente empezar a decir, a ver, cuáles son los valores que mi organización promueve y tiene y promueve, y cuáles son los comportamientos que está buscando de su gente, ¿no? Okay. O sea, todo eso lo puedes escribir en hojas, en papel, lo puedes redactar y mapear, ¿no? Y yo lo que quisiera compartir con tu auditorio, porque creo que es importante que lo sepan, es que el tema de cultura va un poco más allá, o sea, tiene que ver con la razón de ser de las organizaciones. Ok. ¿Sí? O sea, el hacer consciente la parte cultural no es nada más remitirte a la parte de cultura, sino hacer conciencia de cuál es tu razón de ser como organización. ¿Esta parte como visión, misión de la empresa? Y un poco antes. Ok. O sea, exactamente lo que tú dices, pero un pasito antes. Ok. Y ese pasito antes es, ¿por qué existo? ¿No? ¿Cuál es mi razón de ser? Ok. Cuando tú, generalmente las empresas buscan una utilidad económica, un beneficio económico, claro, ¿verdad? Sin embargo, desde hace muchos años ha habido una conciencia en las organizaciones de que el impacto no debe ser nada más el generar riqueza económica, sino el generar un beneficio a la sociedad, okay, ¿no? A través de los productos o servicios que proporcionas con tus clientes, con tus consumidores, con la sociedad en general, porque eres un ente que está impactando a todo tu entorno, claro, en la cuestión ambiental, en la cuestión social, en la cuestión de tus proveedores, claro, de tus clientes, etc. Entonces, desde ahí empieza, ¿sí?
cuando tú defines cuál es la razón de ser. O sea, si tú solamente lo que quieres es generar utilidades, entonces lo único que tienes es un modelo de negocio. Pero si tú además de eso quieres tener un impacto favorable en la sociedad y generar bienestar, entonces no tienes un modelo de negocio solamente, sino tienes un modelo de empresa. O sea, digamos que tienes que tener como la imagen completa, ¿no? De todo lo que está involucrado en la empresa. Sí, porque así es. En realidad sí es. Lo que pasa es que durante muchos años nunca se ha visto más que la parte de generar utilidades a como sea, como del lugar, claro. Y realmente no. Y de ahí empezó el tema de la sustentabilidad, ¿no? Cuando hablas de sustentabilidad es que tus productos y tus servicios, además de tener un impacto positivo en la sociedad, estén generando riqueza personal y profesional para las gentes que tú impactas, no nada más tus empleados, sino tus clientes y consumidores. Claro. ¿No? Y te lo voy a decir de otra manera. O sea, si tú produces envases de cartón, ¿sí? O lo voy a poner en algo más coloquial, en un automóvil, ¿sí? Si tú te subes a un automóvil nuevo, no solamente estás viendo el beneficio de la tecnología, el beneficio del desempeño del auto, el beneficio del precio, el beneficio de la comodidad, de la seguridad. Claro, son muchos factores. Sino ahora se ve mucho más allá. O sea, ¿cuánta felicidad hay detrás de ese auto? Ok. ¿Sí? En términos de que la gente que produjo ese automóvil trabajaba en condiciones adecuadas, gente que estaba motivada, que se desarrollaba, que estaba bien pagada, ¿sí? Claro. O sea, todo lo que hay detrás, proveedores que eran bien tratados, claro. ¿sí? O sea, todo ese contexto juega en poder decir si eres una empresa exitosa o no, porque no puedes tener autos de lujo o autos funcionales si en tu operación no está siendo funcional con tu gente, con tu medio ambiente, etc. Claro. Entonces, el tema de cultura arranca un poco desde ahí. ¿Sí? ¿Qué tan claro tienes tu propósito como empresa? ¿No? Okay. Y de ahí pasamos a lo que tú decías, ¿no? ¿Cuál es tu misión, tu visión y tus valores? Claro. Ahora le han agregado un elemento que le llaman tu propósito principal, ¿no? Okay. Tu propósito noble o tu legado que quieres dejar a través del tiempo, ¿no? Pero al final del día es tu misión, tu visión y tus valores, que es lo que te definen como organización. ¿No? La misión pues, es realmente cuál es tu propósito, cuál es tu razón de ser, ¿sí? La visión es hacia dónde te quieres dirigir en un horizonte de tiempo cada vez más corto. Antes se hacían visiones que duraban 15, 20, 30 años. Claro. Hoy en día las visiones se revisan cada 5 años o antes, si es posible. ¿Y esto tú crees que sea esta parte de estar revisando, actualizando, te diría yo también, cada vez más pronto? ¿Tú crees que tenga que ver mucho, como tú dices, este factor social, especialmente el factor tecnológico? La tecnología también pues ha jugado un papel muy importante en las organizaciones, sobre todo esta parte, la de el home office, que ya lo quieren implementar en México también, ¿no? ¿Esto lo tienes que ir actualizando por este tipo de necesidades socioculturales o también hay como algún otro tipo de factor que influye en que tengan que actualizar esto cada vez más pronto? Sí. Por ejemplo, la misión es un poco más estable en el tiempo, porque es tu propósito noble, ¿no? Ese difícilmente va a cambiar, puede cambiar, pero no es tan dinámico como puede ser la visión. La visión sí cambia y cambia más bien en función de tu entorno, ¿no? Y de cómo está cambiando la mentalidad del consumidor y del mercado constantemente y tienes que estar siendo capaz de tener esa flexibilidad para girar hacia donde debes de girar en el momento que tienes que hacerlo, ¿no? Entonces esa visión está dada más porque aparecen nuevos competidores, porque aparecen nuevas tecnologías, porque tu portafolio de productos cambió, porque las costumbres del consumidor cambiaron. Entonces te tienes que dar la oportunidad como organización de 2, 3 o 4 veces
cada sesión que tengas de planeación estratégica, pensar en el tema, decir, sigue siendo vigente o no, Okay. y si no, cambiarlo. Y luego entramos al tema de valores, que para mí es la parte central del tema de cultura. Es un tema al que quería entrar justamente. Okay. Cuando habla uno de cultura, y por eso dicen que la cultura se come la estrategia como desayuno. Aquí Ahí le agregaron la comida y la cena, pero eso ya fue por golosos, porque realmente la frase original es nada más por desayuno. Ok. Que es suficiente, ¿no? Claro. Y lo que quiere decir la frase es que tú puedes tener todas las estrategias que quieras de negocio, Ok. pero si tu cultura no está apuntando hacia allá, no vas a llegar. Claro. Nunca vas a llegar. Claro. Entonces, la cultura siempre tiene que acompañar a la estrategia. ¿Sí? Ok. Y cuando haces estrategia tienes que estar consciente de la cultura que tienes. Sí, totalmente. Ahora, la cultura no es algo que sea estático y fijo, Cambia. sino evoluciona. Claro. Más que cambiar, evoluciona, ¿no? Porque hay empresas que tienen 70, 80, 90 o más años en el mercado, y hablar de un cambio de cultura suena así como un poco drástico. Por eso yo hablo más bien del tema de evolución. Evolución. Y dentro del proceso de evolución cambias las cosas que tienes que cambiar, mejoras las que tienes que mejorar y conservas las que tienes que conservar porque te han dado pues, resultados, te han dado éxito y funciona, ¿no? Ok. Entonces cuando hablas del tema de valores es en qué cree la organización, ¿no? Cuando tú haces un enunciado ante tus stakeholders, porque no es nada más hacerlo ante los empleados, sino a todos, ¿no? ¿Puedes explicar qué es stakeholders para Sí, los claro. que no conozcan? Stakeholders son los socios de la empresa, los empleados, los proveedores, los clientes y la sociedad en general, el gobierno o el país en donde estás operando, ¿no? Ok. Son todos aquellos a quienes impactas. Ok. Entonces, los valores no son solamente para hacia adentro de la organización, sino es como tu enunciado de que así, en esto cree esta organización, y sepan ustedes proveedores, sepan ustedes consumidores, Claro. sepan ustedes gobierno, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso de gobierno, el tema de la transparencia, de la integridad, que puede ser uno de los valores. Pues es importante que las autoridades sepan que tú eres una organización basada en la integridad y en la honestidad y que vas a respetar las leyes y vas a cumplir con lo que tienes que cumplir y en eso crees, ¿no? Claro. Entonces, pongo el ejemplo de gobierno, pero también es importante con los proveedores, Claro. con los clientes y con los empleados, ¿no? Porque al final del día ellos son los que te van a generar o no el resultado que tú esperas. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, los valores, en resumen, es en lo que cree la organización, ¿no? Tú ya dijiste en la misión cuál es tu razón de ser, ya dijiste en la visión hacia dónde quieres ir, Okay. pero también tienes que decir en qué crees, ¿no? Y esos son los valores. Y una vez que dices en qué crees, tienes que ir al siguiente nivel, que es cuáles son los comportamientos o competencias que tú quieres promover para lograr esos resultados. Okay. ¿Sí? Muchas veces pasa que en algunas organizaciones tienes como 10 o 20 empresas dentro de la misma organización. ¿Sí? En un área tratan a la gente de una manera, y en otra de otra. La tratan de otra, y así, ¿no? Entonces, lo que pasa en esos casos es que no está homologada el tema de cultura ni el tema de valores. O sea, no todas las personas promueven los mismos comportamientos. También debe haber como alguna, igual como, pues como dices, ¿no? Son tantas organizaciones en una misma que la comunicación ha de ser terrible. O sea, tú lo que quieres comunicar, tu visión, tu misión, tus valores, es como, yo diría como un teléfono descompuesto, ¿no? Yo creo, ha de ser muy difícil. Sí, yo creo que la parte más fácil es la de comunicación, porque tú puedes, hoy con los medios que tienen la tecnología, tú puedes comunicar cuál es tu misión, tu visión y tus valores. Sin problema. Sin problema. Y todo el mundo se puede enterar rápidamente. El tema es la congruencia. Ese es el tema.
congruencia con lo que tú estás pregonando. Si estás diciendo que uno de tus valores es honestidad, pues más vale que todo lo que hagas sea bajo ese valor. Si uno de tus valores es respeto, pues tienes que, en el día con día tienes que aplicarlo y demostrarlo. Y esa es la parte difícil. Claro. ¿Sí? Por eso las organizaciones que han avanzado en los temas de cultura son aquellas que han sido capaces de homologar dentro de lo posible los estilos de liderazgo en la organización a través de capacitación. Algunas han fundado inclusive universidades para formar líderes de acuerdo a los valores de la empresa. Claro. Y asegurar que no tienes 5, 8, 2 o 4 o 20 empresas dentro de tu misma organización, sino que todos tratan en general de la misma manera a las personas. Okay. Respetando las diferencias que puede haber de personalidades, digamos, ¿no? Claro. Los líderes, pero sí muy enfocados a los valores de la organización. Eso sí no son negociables, eso sí no dependen de tu personalidad, eso se tienen que cumplir y punto. Claro. ¿No? Tienes que como que encajar en esta parte de o así es, ¿no? Sí. No hay de otra. Ahora tú imagínate una organización en donde toda la gente cree en lo que tú estás pregonando, en lo que tú estás anunciando, ¿no? Ok. Entonces, esos son mis 4 valores, o mis 5, o los que sean, y en el día con día lo están viendo y lo están viviendo. Claro. O sea, el aspecto de credibilidad de los empleados en la organización se vuelve una máquina de éxito. ¿Sí? La gente se siente motivada porque ve que hay congruencia, se siente bien tratada, saca lo mejor de sí mismo, se quiere desarrollar en la empresa, no anda buscando a dónde irse. El tema del jefe, todos lo sabemos, o sea, la razón principal por la cual las personas dejan las compañías es por el jefe. Cuando tú haces encuestas de cuáles son los motivos por los cuales abandonan una empresa o se cambian de empleo, el primero que aparece siempre es el jefe. Después puede ser la calidad de vida en el trabajo, el sueldo, la distancia, o lo que tú quieras, pero el jefe sigue siendo hoy en día uno de los temas más importantes que impactan decisiones de cambio de la gente. ¿Y tú crees que este motivo por el cual las personas se van por el jefe sea justamente por esto que estás diciendo de que no hay una congruencia con lo que está sucediendo, o quizás crees que ese sea uno de los factores pero también existan otros? Sí hay otros, como mencionaba, sí hay otros motivos. Ahora, tú puedes ser congruente en el mal o congruente en el bien. Ok. ¿Sí? O sea, hay empresas que son congruentes pero no tienen valores. ¿Cómo sería una empresa congruente en el mal, por ejemplo? O sea, una empresa que no tiene claridad de sus valores, ni siquiera se atreve a promulgar sus valores, pero la cultura, la tradición, las costumbres y los hábitos y las experiencias te demuestran que ahí lo que importa es hacer dinero, no te importa lo demás, ¿sí? Y lo que está al final de la lista es la gente, ¿no? Pero son congruentes con eso, siempre lo han hecho, ¿sí? No están diciendo que son buenos ni otra cosa, simplemente así son y son congruentes con eso. Bueno, o sea, hay que ser congruentes en el bien, no congruentes en el mal, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, otras razones por las que salen, además del jefe, mencioné algunas, y hoy está pesando más que antes por las nuevas generaciones, el tema de calidad de vida en el trabajo, o sea, los tiempos que le dedicas a tu trabajo y a tu persona y a tu familia. Totalmente. Hoy son casi una razón determinante para decir, escojo este empleo o escojo este otro, o me voy de este o me quedo en este. ¿No? ¿Por qué? Pues porque cada vez se ve es más notoria la necesidad de desarrollo personal, no tanto la parte profesional, sino desarrollo personal y familiar. Totalmente de acuerdo. Sí. Justo estaba viendo un video hace poco en donde hablaban sobre las diferencias de las generaciones, la generación de los... no eran los baby boomers, los que están enfrente es la generación Y, creo. X. Generación X,
después la generación que sigue y después, bueno, la generación de los millennials, que es la que ahorita está teniendo como mucho furor, pero bueno, ahorita hablo sobre esa parte. Y hablaba sobre los tipos de pensamiento y los tipos de objetivos que cada generación tenía. Por ejemplo, la generación X, la antepasada generación, o sea, esta generación era de que tú entras a un trabajo y pues casi todo tu trabajo estaba en la oficina, ¿no? Trabajabas muchas horas con mucho esfuerzo, pero bueno, salías, llegabas a la casa con tu familia y bueno, después de cierto tiempo te retiras. Entonces, como el éxito para ese tipo de generación era como, bueno, según este video, era trabajar mucho para tener una recompensa, pues al final del camino, ¿no? Y luego la generación anterior a los millennials es ser exitoso. Mientras más joven puedas ser exitoso, mucho mejor, ¿no? Entonces era como esta idea de las recompensas tienen que llegar antes, no tenemos por qué esperarnos hasta para el retiro. Y luego está la de los millennials, que a mí personalmente me gusta mucho, porque bueno, igual también formo parte de esa generación, que es no tanto lo que vas a encontrar al final del camino, sino como tú dices, ¿no? El desarrollo personal. Es más disfrutar el camino, gozar del camino, ser exitoso a lo largo de tu camino y no tanto pensar como pues en el retiro, ya sabes, como en la recompensa final que vas a tener. Y creo que eso es padrísimo. A lo mejor tú opinarás diferente o quizás no, que a mí me gusta mucho cómo sobre todo en estos tiempos en los que vivimos se está fomentando mucho la creatividad de las personas. Justamente estábamos hablando antes del podcast, ¿no? Como vi hace poco que en Estados Unidos hay como un tipo mercado en donde las personas que no tienen pues diferentes herramientas como puede ser el dinero o pueden ser contactos o lo que sea para abrir un restaurante, pues ellos van como a este tipo mercado y venden sus productos o su comida y pues eso fomenta la creatividad y fomenta que pues todos podamos tener como una mejor calidad pues de vida, por decirlo así. Entonces, no sé, como tú qué opinas sobre esta visión que estamos teniendo en estas generaciones sobre más disfrutar el camino que esta recompensa al final del camino. Mira, bueno, yo siempre que tocan el tema de las generaciones Uh-huh. y con el tema de cultura, relacionándolo con esto, sí hay definitivamente muchas diferencias generacionales, Uh-huh. pero hay un punto que me gustaría sacar aquí a la luz porque luego nos clavamos mucho en el tema de las generaciones y no vemos el mapa general. Yo te voy a decir cuál es, desde mi punto de vista, Okay. el mapa general. Okay. El mapa general es que como especie humana, Okay. ¿sí? Fuimos muchos años educados y formados de cierta manera Uh-huh. y nuestros cambios eran demasiado espaciados en el tiempo, ¿no? Y si quieres no me voy muy atrás, me voy de los baby boomers para acá, Okay. ¿no? Los años que tardó en cambiar la generación de baby boomers para la generación X fueron muchos años, 15, 20, Uh-huh. ¿sí? Los comportamientos tardaban mucho en cambiar. Okay. Después llegaron los de la generación X y de la X a la Y hay un lapso de tiempo mucho menor y de la Y a los millennials hay otra mucho menor y Claro. ahora a los Zetas y a los que vienen. Entonces mi punto va más a que debemos acostumbrarnos Uh-huh. a que con los avances tecnológicos y la evolución propia del ser humano, los cambios generacionales cada vez van a ser más cortos, Okay. ¿sí? O sea, va a llegar un momento en donde las generaciones van a cambiar cada 2 o 3 años. Claro, tiene ¿Sí? sentido. Entonces, el querernos clavar en decir, a ver, ¿cómo tratamos a los millennials cuando ya vienen 2 o 3 generaciones después que ya son los niños que están, unos en la cuna, otros en el kinder, otros en la primaria y otros en la secundaria? Claro. Y algunos en la prepa. Claro. Y esas son generaciones diferentes. Totalmente. ¿Sí? Entonces, yo más que insistir en cómo tratar a unos,
yo insistiría más bien en cómo tratar el tema de cambio generacional constante en el ser humano, ¿sí? En cualquiera de sus facetas, puede ser en la faceta empresarial, que es el tema que hoy nos ocupa, Claro. pero también puede ser en la faceta familiar y en la faceta profesional y en la que tú quieras, porque hay cambios, sí, y cada vez son más notorios, ¿no? De hecho. Entonces, aquí el mensaje para mí sería, ¿cómo aprendemos como organizaciones, como empresas? Que también aplica a la familia y todo, como ya lo mencioné, pero ¿cómo aprendemos a lidiar con este fenómeno de evolución? Uh-huh. Porque ya lo tenemos encima. Sí. Es más, la gente que siga pensando que los millennials es un tema, bueno, ya está 15 años atrasada. Claro. Porque ya vienen las otras. Sí. Y ya van a empezar a estar en el mercado laboral pronto. Claro. ¿Sí? Entonces, más bien, ¿cómo lidiamos? ¿Cómo tenemos sistemas dentro de las organizaciones lo suficientemente flexibles? Claro, lo suficientemente para flexibles. poder captar diferentes generaciones. Claro. Con diferentes estilos y diferentes objetivos, ¿no? Como tú mencionabas, unos quieren una cosa, unos quieren otra, unos ven más hacia el futuro, otros ven más hacia el presente, en fin. Claro. ¿Cómo haces tú para coexistir con varias generaciones al mismo tiempo? Totalmente, totalmente. Sí, es curioso, porque pues igual por las redes sociales y así, pues es mucho más conocido, ¿no? Como tú dices, esta parte de las generaciones. Pero yo también concuerdo contigo, especialmente desde el punto de vista psicoanalítico, ¿no? Pues el ser humano siempre va a estar en constante evolución, ¿no? Y siempre tenemos que adaptarnos, ¿no? Como decía Charles Darwin, ¿no? La supervivencia del más apto, ¿no? Y creo que sí, justo aquí estaba buscando un poco lo que era cultura organizacional, lo que es cultura organizacional, y dice que es un conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias y valores. Y como tú dices, todas estas experiencias constantemente estamos cambiando. Hábitos, sí, quizás tengamos unos de ya hace tiempo, pero igual cambian las costumbres. Bueno, esas pueden quedarse un poco más tiempo. Creencias y los valores, ¿no? Que se aplican a todo el grupo de una organización. Debe ser muy difícil poder, como tú dices, ¿no? Que todo esto sea coherente para el mayor grupo de personas posible. Y creo que en México, personalmente, yo había leído que México en Latinoamérica es el país con más estrés laboral. Y pues el estrés laboral puede traer muchísimas repercusiones, puede traer ansiedad, trastornos de ansiedad específicamente, o trastornos con depresión también, o un conjunto de ambos, ya sabes. Entonces, ¿cómo tú has logrado identificar en México, o a lo mejor también en otros países, qué México no está haciendo que otros países sí, que todo lo que es la cultura, todo lo que abarca la cultura organizacional está mejorando y México nos estamos quedando como atrasados? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que son dos preguntas en una. El tema de los hábitos de trabajo, yo creo que México sí tiene un retraso importante, y no nada más México, sino todos los países de América Latina, Okay. y en general los países del tercer mundo, ¿no? Y del segundo. Okay. O sea, creemos que es importante el presentismo, y que entre más tiempo estés en la oficina, en el trabajo, vas a lograr mejores cosas. Totalmente. Y que, los horarios en México son, de muchas organizaciones, son unos horarios patéticos. Sí. O sea, entras a las 8 de la mañana, sales a las 7 de la noche, estás 11 horas, quizás salgas a comer una hora o dos, no sé, pero yo le llamo eso presentismo. El presentismo es mucho más caro que el ausentismo. O sea, el presentismo es, tengo que estar porque son las reglas de que tengo que estar, y no importa mi productividad, ¿no? Okay. A diferencia de empresas que han evolucionado en eso y dicen, bueno, pues tu objetivo es y dedícale las horas que le tengas que dedicar, pero tú tienes que dar estos resultados, ¿no? Y si te tardas 4 u 8, no importa, o sea, eres tú quien está estableciendo tu objetivo junto conmigo. Claro. Te estás comprometiendo. Entonces yo creo que cada vez hay más conciencia de que no vale la pena el tener horarios tan castigados de trabajo para la gente, y de ahí vino el tema del home office. Algunas organizaciones ya tienen un poco de flexibilidad, o tienen horarios flexibles de que puedes entrar
tú escoges. Si quieres salir temprano, bueno, pues entras a las 7 y te sales a las 5. Uh-huh. Si quieres salir más tarde, entre las 8 o a las 9, ¿no? Generalmente en México es como escalonado, ¿no? De 7, 8, 9, ¿no? Sí. Por ahí. Pocas empresas tienen el tema del home office. Y el tema del home office pues, también tiene que ver con el tema cultural de país, ya no de empresa. Claro. Sino más de país, porque sí hay organizaciones que han echado reversa al tema del home office porque no les ha dado resultado. Sobre todo en aquellas cosas que tienen que ver con trabajo colaborativo. Porque te aíslas, de alguna manera te aíslas, claro. si todo lo quieres ver de manera digital. Y hay muchos trabajos y muchas tareas en las organizaciones que requieren de trabajo en equipo. Claro, y relaciones interpersonales. Exacto. Entonces, yo creo que es un tema que hay que verlo con medida. Pero lo que es más allá de eso, del home office, es que las personas tienen vida, las personas tienen familia, claro. Las personas tienen hobbies, las personas tienen necesidades. Claro. ¿No? Entonces, ¿cómo las empresas pueden hacer para sacar lo mejor de las personas, respetando sus tiempos claro. y sus espacios? Totalmente, ¿no? de acuerdo. Sí. Y siempre hay un punto en donde se puede tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Totalmente. O sea, tan malo es que digas, oye, pues, haz lo que quieras y ven cuando quieras y primero está tu vida y luego el trabajo, como al revés, ¿no? Claro. A mí no me importa tu vida personal y aquí tienes que estar. Claro. Pero siempre hay un punto medio y un punto equilibrado en donde se pueden hacer las dos cosas bien. Totalmente. Sí, justo vi que en Alemania, y seguramente en otros países también, pero estaba leyendo especialmente en Alemania como aquí en México es mientras más tarde como tú dices, ¿no? Mientras más tarde te quedes, es como, no, sí, trabajó muy bien, se esfuerza muchísimo, excelente empleado, excelente trabajador, wow, ¿no? Pero, por ejemplo, en Alemania, culturalmente está visto mientras antes salgas del trabajo, mejor, ¿sabes? Y creo que también entra mucho el factor, en psicoanálisis tenemos una terminología, bueno, dos de hecho, que es el tiempo cronológico y lo que llamamos el tiempo lógico, ¿no? Muchos psicoanalistas se guían más por el tiempo lógico. Y como tú dices, ¿no? Si a ti te piden hacer una tarea, tienes que terminarlo para... pues tú sabrás cuánto te vas a tardar, ya sabes, 2 horas, 8 horas, 5 horas, ya sabes, eso sería como la parte del tiempo lógico, ¿no? Tú, ¿en cuánto tiempo puedes hacer algo bien? Si lo terminas en 5, excelente, si lo terminas en 2, muy bien, ¿no? Pero creo que en México sí, además, también está el factor del celular, ¿no? Y el jefe también, ¿no? Terminas de trabajar tus 8 horas, pero en realidad no son 8 horas, es mucho más, ¿no? En muchas empresas es de que te siguen contactando por el teléfono, porque hay veces que creemos que, pues, aunque puede ser un beneficio el celular, pues también puede ser una desventaja, ¿no? Porque creen que todo el tiempo estás disponible, ¿no? Especialmente para el jefe. También, quizás esa también puede ser alguna de las razones por las que las personas terminan saliéndose hoy en día, quizás. Sí, y mira, cuando ya quieres entrar a un tema un poco más profundo, digamos, en términos de cultura organizacional, pensando en que, o sea, si tú dijeras, bueno, ¿cuál cultura o cuál tipo o estilo de cultura es la que tiene mejores resultados? Porque es una pregunta que se puede hacer. Claro. Decir, a ver, hay la mala, la no mala, la buena, y también según para quién, ¿no? Porque para algunos puede ser la buena, mala o al revés. Claro. Pero, ¿qué tipo de cultura es la que te pueda asegurar un mayor éxito? No estoy hablando en el aspecto económico solamente, sino en el que hablamos al principio, en el aspecto integral. Claro. O sea, ¿en qué tipo de cultura tú puedes lograr maximizar las utilidades, maximizar la felicidad de tus empleados, maximizar la satisfacción de tus consumidores, maximizar la lealtad con tus proveedores? Claro. Y estar en un país o en un gobierno donde el gobierno cree en ti, claro, y te apoya y te da los apoyos porque cree en ti y le has demostrado que es una empresa socialmente responsable y cumplidora de tus obligaciones. Okay. Entonces,
¿cuál es esa cultura? O sea, la pregunta sería, ¿hay una cultura que te lleve a eso? Muy buena pregunta. Yo te diría que sí, sí la hay. ¿Por qué sí? Pues porque se ha demostrado, hay organizaciones que se dedican a investigar dentro de un espectro cuáles son esas culturas que generan un mayor impacto en todo el contexto que hemos hablado, ¿no? Ok. Y yo te podría resumir cuáles son los rasgos de esa cultura que puede llevar a las organizaciones a ser exitosas. ¿Y cuáles son esos? Dando por hecho que tienen establecidos los valores, la misión, la visión, los valores del propósito superior. Ok. Hay un tema que se llama trabajo colaborativo, que es vital para eso, ¿no? Porque ahí rompes de tener un interés individual a tener un interés colectivo. Colectivo. ¿Sí? Y colectivo no nada más colectivo de un equipo de trabajo o de la empresa en sí misma, sino colectivo a lo mejor hasta en tu país y en tu entorno. Claro, con ¿Sí? todo el exterior, Exacto. por decirlo así. Entonces, cuando tú trabajas de manera colaborativa, no nada más hacia adentro, que es bien importante, Claro. y quizás lo más importante, pero que también trabajes colaborativamente en tu sociedad, Ok. con tus clientes, tus consumidores, tus proveedores, tu país. Ok. Ese es un rasgo que está demostrado que las empresas que en el tiempo han sido exitosas, no un año, ni dos, ni tres, ni cinco, sino que han sido sustentables A lo largo del tiempo. ese rasgo es muy característico, ¿sí? Ok. Otro rasgo característico es que tu trabajo sea y tus actitudes en el trabajo y tus resultados sean de manera constructiva, ¿sí? ¿A qué te refieres con O sea, de manera constructiva? le llaman trabajo constructivo, ¿sí? Ok. O sea, que lo que tú estés haciendo realmente agregue un valor Ok. a los resultados del negocio, o que el impacto de eso que estás haciendo realmente tenga un reflejo en el contexto general, ¿no? Ok. Y me voy, para entender bien este tema, lo voy a polarizar a la burocracia del gobierno. Ok. ¿Sí? Sí. En la burocracia del gobierno hay trabajos que la verdad no son necesarios. ¿Cómo cuáles? Pues no sé, digo, trámites que te piden 35 papeles cuando si te pidieran uno. Ahora, si te piden 35 para hacer un trámite, pues es que hay 15 personas atrás que están leyendo y checando toda esa burocracia. Claro. ¿No? Entonces, hay una serie de actividades en algunas empresas, no necesariamente en el gobierno, que también son burocráticas, que no agregan un valor a nadie, ¿sí? Y una pregunta muy concreta que te puedes hacer en una empresa es, a ver, si yo hago esto, ¿el cliente me lo va a agradecer? O sea, ¿el cliente le voy a dar algún beneficio? Sí, claro. Sí. Y no es una pregunta tan sencilla, porque no muchas empresas lo hacen, ¿eh? Y el gobierno especialmente, como dices. Sí. Sí, el pensar en la otra persona, ¿no? También tener como mucha empatía, ¿no? También por la otra persona. Claro. Entonces, trabajo constructivo tiene que ver con que realmente haya un valor agregado en lo que yo estoy haciendo para alguno de los stakeholders o para varios de ellos. Ok. ¿No? Entonces, el trabajo colaborativo, el trabajo constructivo, y hay otro que es la congruencia entre lo que dices y haces, ¿sí? O sea, hacer lo que piensas y pensar lo que dices, o sea, ser congruente, eso genera digamos, una credibilidad hacia adentro de la organización, pero también hacia afuera. Claro. ¿No? Sí. O sea, ¿cuál es la reputación que estás generando como organización con tu gente, con tus empleados y hacia afuera? ¿No? Y con esto quiero hacerte, por ejemplo, un caso, ¿no? Decir, se habla mucho de American Express, de que los niveles de servicio son buenísimos, ¿no? Si te pide tu tarjeta y al día siguiente te traen otra. Tienes un problema y te atiende una persona y te lo resuelve,
¿no? Ellos han generado a través del tiempo una reputación de servicio Excelente. excelente, ¿no? Ok. Entonces, el día que fallan no te duele tanto porque sabes que algo raro pasó, porque no es normal. No Lo es normal. normal es que te resuelvan, Claro. ¿no? Entonces, cuando llegas a generar una reputación de servicio tal, pues es por tus hechos, porque has sido congruente con lo que estás diciendo, ¿no? Claro, claro. Sí, cuando tú te sientes, psicológicamente cuando tú te sientes cómodo en algo, a veces puede ser para bien, a veces no tanto, ¿no? Pero cuando te sientes cómodo en algo, pues ahí te quedas, ya sabes. Y digo, es muy bueno eso, pero también puede ser muy malo, ¿no? Como por ejemplo, estábamos hablando antes del podcast, ¿no? Como hay muchas personas que tienden a aislarse como a este mundo virtual que hay ahora, ¿no? Del internet, los videojuegos, ¿no? Y como que no existe este mundo, vamos a llamarlo así, este mundo como externo, ¿no? Las relaciones humanas, ¿no? Como pues, típicamente se conocen, ¿no? Y tú al no poder concretar esta parte en la que juntas los intereses del cliente, si se puede decir así, el cliente, y la organización, pues sí es muy difícil que pueda haber como un beneficio de las dos partes, ¿no? Y que pueda crecer además la empresa, ¿no? Sí. Ya te voy a poner un ejemplo que es muy, muy, muy pragmático, Ok, pero que puede dar cierta luz del impacto que puede tener la cultura. Digo, es un ejemplo que tiene que ver más con el medio ambiente, ok, pero que está muy de moda sí, y que te habla un poco de cómo la suma de esfuerzos, del trabajo de mucha gente y de todos los stakeholders pueden o no dar un resultado final al consumidor. Y te voy a hablar de la huella de carbono. ok, ¿Sí? La huella de carbono es cómo medimos la emisión de CO2 al medio ambiente de una empresa, ¿no? ok, O sea, si yo voy a comprar, y regreso a los autos, voy a comprar este auto, el auto por sí mismo emite, ¿no? Claro. Al medio ambiente. Y yo es lo último que quiero saber, si tiene catalizador y de qué calidad es. claro, Porque eso seguramente que cada vez... Y vamos a ir a los eléctricos. Es más, voy a hablar de un auto eléctrico, ¿sí? Porque no importa tanto esa parte, sino lo que yo quiero puntualizar. ok, Todos los proveedores de esos autos eléctricos, de las fábricas de autos eléctricos, y toda la cadena de valor que está atrás de eso, tiene que cumplir, porque cuando tú pones un auto en la agencia, tienes que hacer un claim, o sea, hacer una declaración de cuánto CO2 emitiste para producir ese carro. Pero no nada más tú como planta, sino tus proveedores, tus transportistas, todos. La suma de todos, ¿sí? Okay. Y eso ya se va a ver, o ya se está viendo en algunos supermercados, en tiendas en Europa, donde si tú tomas un producto, ahí va a decir cuánto CO2 se tuvo que sacrificar a la atmósfera para producir eso. Órale, ¿sí? No sabía eso. Entonces, y México va a llegar en algunos años a eso. Esperemos. Sí, no, definitivamente. Pero me encanta ese ejemplo porque es igual a la felicidad, al desgaste, al trato con la gente y al desarrollo de las personas. O sea, cuando tú ves un producto en el anaquel, dices, bueno, ¿qué tuvo que pasar para que este producto esté aquí? En términos de felicidad de la gente, desarrollo de la gente, motivación de la gente, horas de trabajo de la gente, ¿sí? O sea, ¿a cuántos mataron para que esto esté aquí? Eso de otra manera, ¿no? Eso es lo que llaman mano de obra, ¿no? ¿O estoy mal? Es que es no nada más la mano de obra. O sea, la mano de obra de la planta sí. Ok. Pero el que está en la oficina, el de ventas, el de logística, todo el trabajo. O sea, toda la gente que labora y los proveedores. Claro. Todo lo que tuvo que pasar para que tú veas ese producto en aquel, ¿no? Y le da un valor simbólico a lo que estás comprando, ¿no? Tú comprarías un producto que sabes que destruyen el medio ambiente, que explotan a la gente, que maltratan a la gente. Digo, me estoy yendo
al otro extremo, pero tú comprarías algo sabiendo conscientemente No, de todo el daño que están causando al medio ambiente y a la gente y a los empleados. no, No lo imposible. comprarías, ¿no? No, nada. Bueno, pues va a llegar un momento que vamos a poder decidir de un producto a otro en función a qué organización A lo que hay detrás. está detrás de cada producto, Claro, ¿no? claro. Y es muy... Yo no conocía tanto sobre este tema, pero me encanta que me estés hablando sobre todo esto que hay detrás de... No es que ni sé cómo decirlo, todo el trabajo que hay, no solo en la organización, en el producto, el pensar en el cliente, el pensar en el ambiente, el pensar en el gobierno. O sea, es todo un trabajo, por lo que a mí me da la impresión, es un trabajo muy, muy complejo, muy dinámico, muy cambiante y muy difícil, creo también, ¿no? Así es. Y por eso yo regresaría un poco al tema de la cultura, ¿no? Fíjate que hay todavía un paso después de los valores que te comentaba hace un rato, que son las competencias Uh-huh. o comportamientos, ¿no? Uh-huh. Imagínate una organización que dice en su visión, ¿no? Cuando establece su visión, dice: yo quiero ser el líder de América Latina en los siguientes 7 años, vendiendo refrescos. Uh-huh. Y los comportamientos que tú defines como organización van en contra de eso. De eso. Uh-huh. ¿No? Porque pueden ir, Claro, ¿no? sí, totalmente. O pueden ir a favor. En la medida que tú alinees los comportamientos a tu visión, Uh-huh. vas a asegurar que la gente está trabajando para lograr eso, Uh-huh. ¿no? Si tú un día te pones a googlear visiones de compañías, te vas a encontrar con cosas muy interesantes. Visiones de compañías. Sí, la visión de Coca-Cola, la visión de Nestlé, la visión Lo voy a de buscar. Unilever. Ok. Visión de compañías. Ajá. ¿Sí? Siempre hay algo inspirador en las visiones porque es el estado ideal que estás buscando, ¿no? Claro, es lo que vas a transmitir. Uh-huh. Por ejemplo, aquí encontré una de Nestlé, por ejemplo. Ajá. La visión de Nestlé dice que es evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una respetada y confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar. Okay. Cuando vemos esta visión, o sea, ¿qué es lo que... O sea, que lo que tú ibas a decir, ¿no? Que le das como este plus, ¿no? A tu empresa, que la gente dice, ok, esta es la visión de esta empresa, ¿no? Busca aparentemente mi bienestar, ¿no? Mi calidad de vida. Yo al consumir este producto de Nestlé, pues sé que justamente como dice aquí, ¿no? Es confiable en toda la cuestión de nutrición, alimentos, salud. Pues qué mejor que eso, ¿no? Sí, pero fíjate cómo evoluciona, o sea, de ser una compañía la más grande del mundo de alimentos, Ok. a ser una compañía con temas de nutrición, salud y confiabilidad. Que son importantísimos. Sí, entonces, si tú los comportamientos que generas en una compañía como Nestlé no van direccionados al tema de nutrición, Pues está o en de chino. confiabilidad o de salud, pues entonces los empleados van para acá y la empresa va para acá, y entonces ahí es cuando la estrategia es comida por la cultura. Ok, ¿no? ok. Por eso la parte de comportamientos es Ujú. importante integrarla dentro del tema de cultura. O Totalmente. sea, ya definiste tu propósito superior, luego la misión, la visión, los valores, y ahora tienes que llegar a nivel de comportamientos, Claro. que son las competencias. Ujú. ¿Qué comportamientos quiero promover en la organización para lograr el propósito que me estoy planteando? Eso es lo que están haciendo mucho ahora, ¿no? Antes te contrataban bueno, todavía no, pero antes era más énfasis en tu currículum, dónde trabajaste, qué hiciste, etcétera, etcétera. Y ahora también es eso, pero también está la parte de cuáles son tus competencias, ¿no? Digamos, resumidamente, qué sabes hacer, ¿no? ¿Cuándo lo sabes hacer? ¿En qué momento? Justo, no sé si la has visto, a lo mejor y sí, fue un anuncio de Heineken en donde sucedieron diferentes entrevistas de trabajo, o sea, sí sucedieron en vía real, nada más que lo hicieron comercial,
fueron diferentes entrevistas a diferentes empleados, ¿no? Y no tanto querían ver el currículum de la persona, sino sus competencias. Y les ponían en esta entrevista diferentes escenarios que pues sí tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, uno de los escenarios era donde el entrevistador comenzaba a sentirse como mal y se cae como de su silla y como que algo le está pasando, ya sabes, y tú tienes que hacer algo, ya sabes. Hubieron algunas personas que fueron a pedir ayuda, hubieron otras personas que en el mismo momento trataban de ayudar a la persona, le abrían la camisa para que le dé un poco de aire, ya sabes. Y así hubieron diferentes pruebas a lo largo de esta entrevista para ver la competencia de las personas. Y yo cuando veo este tipo de reclutamiento, no sé si pueda llamar así, el reclutamiento que hay de tus candidatos, pues sí, o sea, el comportamiento de una persona, y pues yo más que estudio psicología, pues es importantísimo saber cómo se va a comportar la persona con la que vas a trabajar y cómo va a reaccionar ante diferentes circunstancias, de qué manera adecuada o inapropiada, qué beneficios tiene como persona, qué contras, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, ¿no? Pues qué bueno que tocas ese tema porque es fundamental. Cuando tú ya tienes muy definida tu cultura en términos de claridad, inclusive a nivel de valores y competencias, es muy importante que en tus procesos de atracción de talento seas congruente también, Claro. ¿no? Y lo que se busca mucho es que haya un fit, que haya un ¿Un ideal? no, ¿Un modelo? no, que haya compatibilidad, digamos, Ok. entre lo que la persona cree y tú crees como organización, antes de irte a los comportamientos. Porque si ese filtro no lo pasa, Sí, está ya cañón. hasta ahí, ¿no? Entonces ya muchas organizaciones en sus procesos de selección, pues exploran mucho la parte de valores para ver si hay la compatibilidad adecuada para seguir adelante. Claro. Si ese filtro no pasa, Adiós. no importa lo demás, ¿no? Claro. Adiós. Suponiendo que en el caso de que sí pasa, o sea, sí hay compatibilidad de valores, entonces entras a lo que tú decías, a ver las competencias, ¿no? Y esto pues ya lleva muchos años que está de moda, ¿no? La selección por competencias, en donde ves los grados de dominio que tiene la persona en cada una de las competencias que estás buscando. Y sí es muy importante que las tengas definidas y que sepas cuáles son esas competencias que tú vas a buscar en la persona, ¿no? Y cómo está esa persona respecto a esas competencias, ¿no? Su grado de dominio. Y en función a eso, pues ya tomar una decisión. El currículum importa, sí, pues sí importa la experiencia dura, digamos, en el tema en cuestión, ¿no? Ok. O sea, estás buscando un especialista en tecnología, pues tiene que además cubrir ciertos requisitos Claro, duros, de conocimiento, de conocimiento y experiencia. Por quizás, supuesto. ¿no? Pero la parte suave, que es la parte de fit cultural o compatibilidad cultural y de competencias, es tan importante como lo otro. Y muchas organizaciones solamente ven la parte dura y dicen ya después veremos y luego averiguamos y luego resulta que la persona no dura en trabajo. Yo estuve 15 años dedicado a buscar talento. Sí, me imagino. Entonces la experiencia acumulada de esos 15 años pues sí me ha dicho muchas cosas, ¿no? Y entre ellas es que cuando no hay fit cultural, cuando no hay ese empate de creencias, la persona no dura. Claro. No dura. Tarde o temprano sale porque no se enamora de la empresa. Claro. Porque no hay esa compatibilidad. Cuando la hay, te puedes llegar a enamorar de la compañía. Por supuesto. Decir, bueno, esta empresa cree en lo mismo que yo creo y solo por eso claro. Me siento muy bien aquí, me siento tranquilo y seguro. Claro. Y además lo que está buscando y la manera en que lo está buscando. También. Entonces eso es importante para mí. Claro, totalmente. No, y está muy interesante ese punto, porque tú, al ser coherente con lo que la persona desea, o sea, si una persona desea algo, pues va a haber motivación. Y es un poco como lo que hablaba Freud, ¿no? Que las personas tenemos diferentes motivaciones, ¿no? Muchas de estas son inconscientes, ¿no? Y la sociedad
por diferentes razones, pues reprimen como estos deseos, ¿no? ¿A qué me refiero con reprimir? De que hay ciertos obstáculos, ¿no? O sea, por ejemplo, en un restaurante seguramente lo has visto, igual los que están escuchando este podcast también lo han visto seguramente, ¿no? Que pues llegas a un restaurante y generalmente las personas en la recepción, ¿cómo están? Siempre están enojadas, ¿no? O frustradas, o ya quiero pasar, ya quiero ir a mi mesa, ¿no? Y cuando ya salen del restaurante ya están infelices, alegres, platican, no sé qué, ¿no? Pero justamente es esa parte, ¿no? Como en este ejemplo que te estoy dando, es como el deseo, ¿cuál es? Es comer, ¿no? Se impide, ¿no? Por ciertos factores, como en este ejemplo puede ser, pues el tiempo de espera, hay muchas personas, hay pocos meseros, yo qué sé, ¿no? Se frustra ese deseo y en consecuencia tú también te frustras. El deseo se ve frustrado, ¿no? Y se me hace no sé cómo decirlo, pero como una movida muy inteligente en la parte de las empresas, porque tú estás saliendo el deseo de la persona que es personal, como tú dices, lo que a ti como persona te inspira y que al mismo tiempo esa empresa con la que tú estás está alineado, ¿no? Entonces puedes encontrar beneficio personal, puedes encontrar satisfacción personal, incluso quizás y también puedes encontrar como tu sentido de uno de tus sentidos de vida, ¿no? Dentro de esa empresa, ¿no? Exacto. Y ir creciendo a partir de ahí, Exactamente. ¿no? Sí, digo, suena muy romántico, pero lo es. Uh-huh. La verdad es que sí lo es. Y no se trata tampoco de que te cases como empresa con tus empleados para toda la vida, porque eso no va a pasar ya, ¿no? O sea, antes sí pasaba. Antes sí pasaba, claro. ¿Cómo pasaba? Sí pasaba, porque los empleados duraban 20, 25, 30, 35 años en una... O sea, Una empresa. muchos de ellos entraron después de la escuela y se jubilaron ahí, ¿no? Uh-huh. Pero una pregunta, o sea, ¿está mal quedarte mucho tiempo en una empresa o cómo? No, es un fenómeno que ha sucedido Ok. por diferentes circunstancias, Ajá. de que las personas ya no duran tantos años en un empleo, Uh-huh. pero no porque sencillamente ellos quieran cambiar, sino también se han dado del otro lado, del lado de las empresas, Uh-huh. cambios en donde han sido menos paternalistas Uh-huh. las empresas que antes. Antes, para despedir a un empleado que tenía 20 o 25 años, lo pensaban, y a veces si el empleado ya no estaba dando resultados, pues esperaban a que se jubilara el empleado ahí, no tomaban la decisión de que se fuera. Claro. Las empresas se han vuelto mucho más frías en ese aspecto hoy en día, y cuando hay necesidades de reestructura, pues sale la gente que tiene que salir. Entonces, de los dos lados ha habido razones, pero el efecto ha sido ese. El efecto Claro. ha sido que los empleados ya no están tanto tiempo en una organización, y ya tiene algunos años que eso dejó de pasar. Uh-huh. Y si a esto le agregas la mentalidad de las nuevas generaciones, en donde quieren estar probando, y si no les gusta, y si no se desarrolla, pues entonces me voy, al cabo me están buscando, ¿no? Claro. Son retos interesantes que tienen que ver con el cambio generacional. Totalmente. Pero el tema venía porque las empresas no es que estén buscando Uh-huh. tratar bien a la gente para que dure muchos años en la organización. No es el propósito. Claro. O sea, tú tienes que tratar bien a la gente porque es gente, Claro. y porque está colaborando contigo, Claro. ¿sí? Ya que se quede o no se quede, depende de otras dos cosas. Depende de que tú le brindes oportunidades de desarrollo. Uh-huh. Y depende de que la persona se las gane, Claro. ¿sí? Entonces, también depende de otros factores externos, de que si el Totalmente. mercado y bla, bla, bla. Pero a lo que voy es, la razón fundamental de tratar bien a la gente es por ser congruente con tus principios y valores. Claro. No para que te duren 20 o 30 años. Claro. Para eso tienes que hacer otras 30 cosas, Claro. si es que lo quieres. Totalmente. ¿Sí? Uh-huh. Claro. Oye, Pablo, y tú, a mí me encanta aprovechar este espacio para que, pues hablamos de cosas interesantísimas en el podcast, pero a mí me encanta, pues que podamos hacer como una conclusión, ya sabes, para que no quede, digamos, flotando en el aire todo lo que hablamos. Tú, ¿con qué quieres concluir con este aspecto de cultura organizacional? ¿Qué quieres
¿Qué mensaje quieres dejar marcado en este podcast para todos los que nos están escuchando? Pues mira, lo primero que diría es el tener claridad como organización Ok, de cuál es tu propósito superior, cuál es tu propósito noble o misión, cuál es tu visión, cuáles son tus valores y cuáles son las competencias o comportamientos que quieres promover en tu organización. O sea, lo primero es tener claridad. Si no hay esa claridad, claro, a río revuelto todo el mundo se imagina cosas. sí, ¿Sí? Los clientes se imaginan que eres así, y los proveedores que eres asá, y los empleados que eres acullá. sí. El gobierno, quién sabe qué otra cosa. Entonces, mientras no haya esa claridad, no hay un punto de partida o base para poderte juzgar Claro. o evaluar o analizar como organización. Entonces, eso es fundamental, La claridad. la claridad. Ok, Segundo, que cuando llegues al término de propósito superior, pienses como organización no nada más en generar utilidades y volverte en un centro de dinero. utilidades y de generación de dinero, sino esto va mucho más allá. O sea, ¿cuál es el impacto de tu organización? ¿Qué beneficio le trae a la sociedad? Claro. Que produzcas agua, corbatas, muebles, carros, lo que quieras. Más allá del carro, más allá del auto, Ve más allá. ve más allá, ¿no? Ok, Tercero, promueve una cultura en donde haya congruencia con los valores, ok, ¿sí? Pero promuévela activamente, claro. ¿sí? Con Con comportamientos. comportamientos, dándole ejemplo. El equipo directivo, el equipo gerencial, el equipo de liderazgo de las organizaciones, es importante que esté alineado con nuestros valores, porque son Totalmente. los que dan el ejemplo y los que generan el management con la gente, son los que están gerenciando en el día con día, Claro. y son los que impactan al volumen de gente dentro de tu organización, y son los que toman las decisiones que impactan a los clientes, a los consumidores, a los proveedores, a toda tu cadena de valor. Claro. Tú que, esa es pregunta mía, ¿tú qué les dirías a las personas que están insatisfechas con su trabajo en México, que hay muchísimos casos desgraciadamente en eso? ¿Qué consejo les podrías dar a estas personas que nos están escuchando? Yo creo que hoy en día es mucho más fácil indagar sobre las empresas Ok. que antes, ¿no? Antes le tenías que preguntar a alguien que había trabajado ahí, Sí, claro. ¿no? Digo, hoy también sigue siendo válido eso, pero Sí. Además, pues las empresas tienen una historia, Claro. y un historial y una reputación. Queda marcada. Sí. Yo sé que a veces no estamos como para elegir, ¿no? Porque Claro. la necesidad puede empujarte a tomar una decisión de contratarte con una empresa. Claro. Pero mi mejor consejo es que si tú como persona tienes claridad de cuáles son tus valores, que busques compatibilidad en ellos en una organización, que tenga una buena reputación. Ok. No estoy hablando de que sea necesariamente una transnacional, puede ser una empresa chiquita, pero muy bien hecha, muy bien constituida, con mucha claridad en estos aspectos. Y eso del lado del empleado también te garantiza que, así como la empresa contrata a alguien que sea compatible con él, bueno, pues tú busca a alguien que sea compatible contigo. Para que te sientas cómodo y disfrutes de tu trabajo. Es bien importante disfrutar del trabajo. Claro. O sea, llegar a tu casa. El otro día estaba yo comiendo con Pablo, mi hijo, el mayor, y me dice, oye papá, nunca oí que te quejaras de ninguno de tus trabajos. Muy importante eso. Y yo me quedé pensando, dije, bueno, no lo hice, no porque fuera yo una persona introvertida, o porque de esas personas que a veces separan el trabajo de lo de su casa y no llevan ni cosas una ni otra. No, porque siempre fui muy comunicativo y me hizo reflexionar un poco y sentirme halagado de que de veras, porque una cosa es cómo te sientes y otra cómo te ven. Claro, ¿no? totalmente. Entonces, si él me está diciendo, como hijo mayor, que nunca me vio quejarme, sino al contrario, de mis trabajos, pues quiere decir que los disfruté. Claro. ¿No? Y que supe elegir en dónde trabajar. Totalmente. Oye Pablo, pues muchísimas gracias por venir, en verdad.
Fue un placer tenerte en este podcast, interesantísima conversación, espero volver a tenerte en este espacio para seguir platicando estos temas de interés, urgentes y pues que son en verdad increíbles. Me enseñaste muchísimo el día de hoy, muchas cosas que no conocías y creo que también a los que están escuchando este podcast. Y pues bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido. Al contrario, a ti, Benjamín. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, entonces vamos a concluir y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Feliz miércoles, que les vaya muy bien a donde quiera que vayan, disfruten de su semana, del fin de semana, disfruten a su familia, a sus amigos, a su esposa, novio, novia y pues nos vemos hasta el siguiente miércoles y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta la siguiente. Gracias. Bye.